Un joven millonario es detenido por dos gemelas mendigas que le suplican: «Por favor, señor, compre nuestro dibujo, nos morimos de hambre». Cuando ve lo que han dibujado, casi se desmaya. El viento otoñal de Madrid soplaba sin piedad, arremolinando hojas doradas por los sinuosos senderos del Parque del Retiro. Javier se ajustó el cuello de su abrigo de cachemira, sus pasos resonando en el frío hormigón. Su reloj de lujo marcaba las 17:43, recordándole que otro día estaba a punto de terminar, igual que todos los demás. El grito de un niño atravesó el aire, haciendo que Javier se detuviera en seco. Sus ojos exploraron el parque casi vacío hasta que se posaron en dos pequeñas figuras junto a un banco desgastado. Intrigado se acercó. Dos niñas idénticas, de no más de 4 años, estaban allí de pie, sus vestidos, antes coloridos, ahora desvaídos y sucios, contrastando dolorosamente con el paisaje otoñal. Una de ellas aferraba un trozo de papel arrugado contra su pecho, como si fuera un tesoro precioso. «Por favor, señor», dijo una de las gemelas con una voz fina y temblorosa, rompiendo el silencio, «compre nuestro dibujo». La otra intervino, con sus grandes ojos suplicantes fijos en Javier. «Nos morimos de hambre». Javier se quedó helado. Su reflejo en los ojos de la niña lo tomó por sorpresa. Un hombre alto, bien vestido, obviamente rico, tan distante de la realidad de estas niñas como era posible. Instintivamente, su mano fue a su bolsillo, sus dedos rozando los billetes de 100 euros que normalmente apenas notaba llevar. «¿Estáis solas aquí fuera?». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Las gemelas intercambiaron una rápida mirada, una comunicación silenciosa que Javier no pudo descifrar. La que sostenía el dibujo dio un paso adelante, extendiendo el papel con manos temblorosas. «Cuesta 1 euro», murmuró, con los ojos bajos, «pero si quiere dar más». Su voz se quebró y Javier sintió que algo se retorcía en su interior. Se arrodilló a su nivel, ignorando la suciedad que mancharía sus pantalones a medida. «¿Cómo os llamáis?», preguntó con dulzura, tratando de mantener la voz firme. «Soy Sofía», dijo la que sostenía el dibujo, «y ella es Isabela». Isabela, que parecía más tímida, se escondió parcialmente detrás de su hermana, sin apartar la mirada del rostro de Javier. Javier extendió la mano para coger el dibujo, sus dedos rozando ligeramente los de Sofía. Ella dudó un momento antes de soltarlo, como si renunciara a una parte de sí misma. Al desdoblar el papel arrugado, Javier sintió que se le cortaba la respiración. El dibujo, hecho con trazos infantiles, pero sorprendentemente vívidos, representaba una escena que le aceleró el corazón. Un coche, un árbol, figuras tiradas en el suelo. Sus manos comenzaron a temblar y volvió a mirar a las niñas. Sofía e Isabela lo observaban atentamente, con una mezcla de esperanza y miedo en sus ojos idénticos. Un destello de memoria atravesó la mente de Javier. Neumáticos chirriando sobre el asfalto, el sonido ensordecedor del metal retorciéndose, gritos y luego silencio. Sacudió la cabeza, tratando de desterrar los recuerdos. Se centró de nuevo en las gemelas que tenía delante, tan frágiles, tan familiares. «¿Dónde están vuestros padres?», preguntó, su voz más áspera de lo que pretendía. Las niñas volvieron a intercambiar miradas, y esta vez Javier captó un destello de dolor en sus ojos. «Se fueron», susurró Isabela, hablando por primera vez, hace mucho tiempo. Javier sintió como si le hubieran succionado el aire de los pulmones. Miró a su alrededor, el parque ahora casi completamente vacío, las sombras alargándose con el anochecer inminente. La idea de dejar a estas niñas allí solas le revolvió el estómago. «¿Tenéis hambre?», preguntó, sabiendo ya la respuesta. Sofía e Isabela asintieron enérgicamente, sus ojos iluminándose con una cautelosa esperanza. Javier se puso de pie, su mente un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. Extendió sus manos a las niñas, sorprendido por la rapidez con que las agarraron, como si temieran que pudiera desvanecerse. «Vamos», dijo, su voz delatando una emoción que no podía nombrar. «Conozco un lugar donde podemos comer».
Mientras sacaba a las gemelas del parque, Javier no pudo evitar sentir que algo profundo e irreversible había cambiado en su vida. El dibujo arrugado ardía en su bolsillo, un recordatorio tangible de un pasado que creía haber dejado atrás. El sonido de la risa de las niñas resonó detrás de él, y Javier miró hacia atrás. Sofía e Isabela saltaban, todavía cogidas de sus manos, sus rostros iluminados con una alegría que contrastaba crudamente con su situación. En ese momento, Javier, el joven y solitario millonario, sintió que algo despertaba en su interior, un sentido de propósito mezclado con un profundo miedo y una culpa latente. Mientras caminaban hacia su restaurante más cercano, Javier no podía dejar de preguntarse quiénes eran realmente estas niñas y por qué su dibujo representaba una escena de su pasado que tanto se había esforzado por olvidar. Las preguntas se arremolinaban en su mente, pero una cosa era cierta: su vida nunca volvería a ser la misma después de este encuentro en el parque. El suave tintineo de la campanilla de la puerta sonó cuando Javier entró en su restaurante, con las gemelas aún aferradas a sus manos. El maître, reconociendo inmediatamente al propietario, abrió los ojos como platos al ver a las niñas harapientas. «Señor Javier, yo...» Javier lo interrumpió con un gesto de cabeza. «Una mesa privada, Roberto, y trae algo ligero para que coman las niñas, quizás una sopa». Mientras eran conducidos a una zona privada, Javier sintió las miradas curiosas de los pocos clientes presentes. Sofía e Isabela, por su parte, miraban a su alrededor con asombro el lujoso entorno, sus grandes ojos reflejando el suave brillo de las lámparas de araña. Una vez sentados, Javier finalmente tuvo la oportunidad de examinar el dibujo que le habían dado las gemelas. Con manos temblorosas, desdobló el papel arrugado. El mundo a su alrededor pareció desaparecer. El dibujo, hecho con líneas infantiles, pero sorprendentemente detallado, mostraba una escena que le heló la sangre a Javier. Un coche negro, idéntico a su antiguo Audi, estaba volcado cerca de un gran árbol. A su lado, un coche rojo estaba aplastado contra un poste. Figuras humanas yacían esparcidas por el suelo, algunas claramente adultas, otras más pequeñas, de niños. Javier sintió que la bilis le subía por la garganta. Su visión se oscureció en los bordes, y por un momento pensó que realmente podría desmayarse. «Señor, ¿está bien?». La voz de Sofía lo trajo de vuelta a la realidad. Las gemelas lo observaban con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Sí, yo...». Javier tragó saliva, tratando de calmarse. «Este dibujo, ¿dónde lo visteis?». Isabela, la más callada de las dos, susurró: «Soñamos con ello todas las noches». Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Cerró los ojos y de repente estaba de vuelta en aquella fatídica noche. Era una noche de otoño, muy parecida a esta. Javier conducía su Audi A8 por una carretera que bordeaba el Retiro, con la música a todo volumen y una botella de whisky a medio vaciar en el asiento del copiloto. Celebraba el cierre de un importante negocio, sintiéndose invencible. Fue entonces cuando ocurrió. Un coche rojo apareció de repente en una intersección. Javier, con los reflejos embotados por el alcohol, viró bruscamente para evitar la colisión. Su coche volcó, dando varias vueltas de campana antes de estrellarse contra un árbol. El otro vehículo, al intentar desviarse, se estrelló contra un poste. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier, milagrosamente consciente, se arrastró fuera de los restos. Vio figuras inmóviles esparcidas por el asfalto. Un hombre, una mujer, niños. El pánico se apoderó de él. Las sirenas aullaban en la distancia. Sin pensar, Javier huyó, dejando atrás la escena del accidente que lo atormentaría durante años. «Señor, su sopa se está enfriando». Javier abrió los ojos bruscamente, volviendo al presente. Sofía e Isabela ya estaban comiendo, sus pequeños rostros iluminados por el alivio de una comida caliente. Las observó, sintiendo una mezcla tóxica de emociones: culpa, miedo, confusión. ¿Estas niñas podrían ser realmente supervivientes de aquel accidente? ¿El accidente que él causó y del que huyó cobardemente? «Sofía, Isabela», comenzó, con la voz temblorosa.
¿recordáis a vuestros padres? Las gemelas dejaron de comer, intercambiando miradas. Fue Isabela quien respondió. No mucho, pero recordamos la noche en que se fueron. Había muchas luces y ruido, y luego silencio. Javier se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ya no había duda. Estos eran los niños que creía haber matado en aquella terrible noche. Su primer instinto fue volver a correr, levantarse, salir del restaurante, desaparecer. Era lo que mejor se le daba, después de todo, huir de la responsabilidad de su pasado. Pero entonces Sofía le sonrió, una sonrisa inocente y agradecida. Gracias por la comida, señor. Hacía mucho tiempo que no comíamos algo tan bueno. Esa sonrisa lo golpeó como un rayo. Javier sintió que algo se rompía en su interior. Años de culpa reprimida, de pesadillas sofocadas con trabajo y dinero, afloraron de repente. Miró a las gemelas, viéndolas de verdad por primera vez. No eran solo supervivientes de un accidente, eran niñas, niñas que, por su culpa, lo habían perdido todo. Y ahora, por algún giro del destino, estaban sentadas ante él, confiándole algo tan simple como una comida. La batalla interna de Javier llegó a su punto álgido. Una parte de él todavía le gritaba que huyera, que se protegiera. Pero otra parte, una parte que creía haber aplastado hacía mucho tiempo, le suplicaba que hiciera lo correcto. «Niñas», dijo, con la voz más firme ahora, «¿dónde estáis viviendo?» Sofía e Isabela intercambiaron otra de esas miradas, esa comunicación silenciosa que Javier empezaba a reconocer. «En ninguna parte», respondió finalmente Sofía. «Nos escapamos. Nos escapamos del centro de acogida», añadió Isabela, su voz casi inaudible. Javier sintió que se le oprimía el corazón. Un centro de acogida. Por su culpa, estas niñas crecieron sin padres, sin un hogar. En ese momento, Javier tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. No huiría. No esta vez. «¿Os gustaría?» dudó, apenas creyendo lo que estaba a punto de sugerir. «¿Os gustaría quedaros conmigo esta noche? Tengo un apartamento grande con muchas habitaciones». Los ojos de las gemelas se abrieron de par en par, en una mezcla de sorpresa y esperanza. «¿De verdad?», preguntó Sofía, su voz temblando de emoción. Javier asintió, sintiendo una extraña sensación de paz extenderse por su pecho. «De verdad. Y mañana podemos hablar sobre el futuro». Mientras las niñas terminaban su comida, ahora con un entusiasmo renovado, Javier cogió su teléfono. Sus dedos flotaron sobre las teclas por un momento antes de marcar. «Hola, Elena. Soy Javier. Necesito tu ayuda». Es sobre dos niñas. Al colgar, Javier volvió a mirar a Sofía e Isabela. El dibujo arrugado seguía sobre la mesa, un vivo recordatorio de su pasado. Pero ahora, al mirar los rostros sonrientes de las gemelas, Javier vio algo más. Vio una oportunidad de redención. El camino por delante sería duro, lleno de desafíos legales y emocionales, pero por primera vez en años, Javier sintió que estaba haciendo lo correcto. Y eso, se dio cuenta, valía más que toda su fortuna. «¿Nos vamos a casa?», preguntó a las niñas, extendiendo sus manos. Sofía e Isabela sonrieron, aferrándose a él como un salvavidas en un mar tormentoso. Y, en cierto modo, quizás eso era exactamente en lo que Javier se había convertido para ellas. Un salvavidas, una segunda oportunidad para todos ellos. El silencio que siguió a la comida era casi palpable. Javier, sentado en la mesa del restaurante con Sofía e Isabela, sentía el peso de cada segundo que pasaba. Las gemelas, ahora con el estómago lleno, parecían más relajadas, pero sus ojos aún llevaban una sombra de preocupación. Javier se aclaró la garganta, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Niñas», comenzó, con la voz ligeramente temblorosa, ¿Dónde están vuestros padres?» La pregunta quedó suspendida en el aire por un momento, pesada y cargada de implicaciones. Sofía e Isabela intercambiaron miradas, esa conversación silenciosa que Javier no podía descifrar. Fue Isabela quien finalmente respondió, su voz apenas un susurro. «Se han ido. La noche de las luces y el ruido.
Javier sintió que se le oprimía el corazón. La noche del accidente, la noche que había pasado años tratando de olvidar. Sofía añadió, con los ojos fijos en el mantel: después de eso, fuimos a un centro de acogida. Pero se detuvo abruptamente, mirando a su hermana con una expresión de pánico. Isabela apretó la mano de Sofía, como buscando valor. Javier se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Pero qué, Sofía? Fue entonces cuando un sonido fuera del restaurante llamó la atención de todos. Un llanto, débil pero inconfundible, de un bebé. Las gemelas se pusieron pálidas. Javier, confundido, se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, parcialmente escondidas detrás de un arbusto decorativo, había dos figuras. Un niño de unos 6 años que sostenía a un bebé que lloraba. «Oh, Dios mío», murmuró Javier, volviéndose hacia las gemelas. «¿Quiénes son?» Sofía e Isabela ya estaban de pie, corriendo hacia la puerta. Javier las siguió, con el corazón latiendo con fuerza. Al salir, el niño mayor los miró con una mezcla de miedo y desafío. «¡No vamos a volver!», gritó, aferrando al bebé contra su pecho. Javier levantó las manos en un gesto de paz. «Está bien», dijo suavemente. «Nadie os va a obligar a hacer nada. ¿Cómo os llamáis?» El niño dudó, buscando la aprobación de las gemelas con la mirada. Sofía asintió, animándole. «Soy Diego», dijo finalmente, «y esta es Lucía». Javier se arrodilló, encontrándose con la mirada de Diego. «Hola, Diego. Soy Javier. ¿Parecéis hambrientos? ¿Os gustaría entrar y comer algo?» Diego parecía dividido, su instinto protector luchando contra un hambre evidente. Fue Isabela quien se acercó a él, extendiendo su mano. «Está bien, Diego», dijo suavemente. «El señor Javier nos dio comida. Es bueno». Lentamente, Diego permitió que Isabela lo guiara de regreso al restaurante, todavía sosteniendo a Lucía con fuerza. De vuelta en la mesa, ahora con platos adicionales traídos por un maître visiblemente inquieto, Javier observó a los niños comer. Diego devoraba su comida con una mano mientras usaba la otra para alimentar cuidadosamente a Lucía con una sopa cremosa. «Diego», comenzó Javier, tratando de mantener la voz tranquila, «¿os escapasteis del centro de acogida?» El niño se detuvo, con lágrimas asomando a sus ojos. «No podíamos quedarnos allí», dijo, con la voz temblorosa. Iban a separarnos, a enviar a Lucía en adopción porque es un bebé. No podíamos permitirlo». Javier sintió que una oleada de emoción lo invadía. Estos niños, que ya habían perdido tanto, estaban dispuestos a enfrentarse a las calles para permanecer juntos. «¿Cuánto tiempo lleváis solos?», preguntó con delicadeza. 3 días, respondió Sofía. «Hemos estado durmiendo en el parque, escondiéndonos». Javier cerró los ojos por un momento, luchando contra la culpa que amenazaba con consumirlo. Estos niños estaban en esta situación por su culpa, por su cobardía aquella noche. Su primer instinto fue coger el teléfono y llamar a las autoridades. Ese era el procedimiento correcto, el enfoque legal. Pero algo lo detuvo. El miedo en los ojos de Diego, la forma protectora en que sostenía a Lucía, la confianza que Sofía e Isabela habían depositado en él. Javier se encontró en una encrucijada: hacer lo legalmente correcto o seguir lo que su corazón le decía que era moralmente correcto. La decisión surgió casi sin querer. «Chicos», dijo, su voz más firme de lo que se sentía, «¿qué os parecería pasar la noche en mi apartamento? Es grande, con muchas habitaciones, y podemos averiguar qué hacer mañana». Los rostros de los niños se iluminaron con una mezcla de alivio y esperanza. Incluso Lucía, como si sintiera el cambio de ambiente, soltó un pequeño arrullo de satisfacción. Mientras terminaban su comida, Javier observó la interacción entre ellos. Sofía e Isabela revoloteaban sobre Diego y Lucía con una preocupación casi maternal, ayudando a limpiar la cara del bebé y ofreciendo los mejores trozos de sus postres al niño mayor. Diego, a su vez, mantenía una postura protectora, sus ojos escaneando constantemente los alrededores, como si esperara que alguien apareciera y se los llevara en cualquier momento. La culpa de Javier crecía con cada minuto que pasaba.
Estos niños se habían visto obligados a crecer demasiado rápido, a asumir responsabilidades que ningún niño debería, todo por una decisión imprudente que había tomado años atrás. Ahora estaba tomando otra decisión impulsiva: acoger a 4 niños desconocidos, probablemente buscados por las autoridades, en su apartamento. Era una locura, era irresponsable, era... El pensamiento de Javier fue interrumpido por una pequeña mano que tocaba su brazo. Era Lucía, a quien Diego había colocado en su regazo para poder terminar su postre. La bebé miró a Javier con grandes ojos curiosos, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. En ese instante, toda duda se desvaneció de la mente de Javier. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Quizás no lo legal, pero sí lo correcto. ¿Nos vamos a casa, chicos?, preguntó suave y decididamente. 4 pares de ojos se volvieron hacia él, llenos de esperanza y confianza. Javier sintió el peso de esa confianza, pero también un sentido de propósito que no había experimentado en años. Mientras guiaba a los niños fuera del restaurante y hacia su coche, Javier supo que su vida había cambiado irreversiblemente. Lo que comenzó como un encuentro casual en el parque se había convertido en algo mucho más grande. Javier, el millonario solitario, estaba a punto de convertirse en el guardián improvisado de 4 niños huérfanos. Daba miedo, era impredecible, pero de alguna manera se sentía bien. Ayudando a Diego a asegurar a Lucía en el asiento trasero, viendo a Sofía e Isabela cogerse de la mano y sonreír por primera vez desde que las conoció, Javier sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y obstáculos, pero al mirar a estos 4 niños, Javier supo que haría todo lo que estuviera en su poder para protegerlos y darles el hogar que se merecían. Mientras conducía por las calles de la ciudad hacia su lujoso ático, con vistas a la Gran Vía, Javier no pudo evitar pensar que quizás, solo quizás, esta elección impulsiva era el primer paso hacia su propia redención. El suave tintineo de los cubiertos contra la porcelana llenaba el aire del restaurante casi vacío. Javier observaba a los niños comer, sus ojos moviéndose de Sofía a Isabela, a Diego y finalmente a la pequeña Lucía, que ahora dormía plácidamente en los brazos de Isabela. Entonces comenzó Javier, tratando de mantener la voz casual: ¿podéis contarme más sobre cómo terminasteis en un centro de acogida? Los niños intercambiaron miradas aprensivas. Fue Diego quien finalmente habló, su voz baja y cautelosa. Fue después del accidente. Nos despertamos en el hospital. Los médicos dijeron que nuestros padres... ¿Que no? Su voz flaqueó y Sofía rápidamente le cogió la mano, dándole un apretón reconfortante. Javier sintió una oleada de náuseas. Las imágenes del accidente inundaron su mente, vívidas e implacables. Era una noche de otoño, muy parecida a esta. Javier conducía su Audi A8 por una carretera que bordeaba el Retiro, la música a todo volumen vibrando en los altavoces, una botella de whisky a medio vaciar en el asiento del copiloto. El cierre de un gran negocio lo había hecho sentir invencible, intocable. El sonido de neumáticos chirriando sobre el asfalto, un destello de faros. Javier giró bruscamente el volante, demasiado tarde. El impacto fue ensordecedor, metal retorciéndose, cristales rompiéndose. Su coche volcó, dando varias vueltas de campana antes de chocar contra un árbol. Silencio, un silencio opresivo, roto solo por el lejano tintineo del metal enfriándose. Javier, milagrosamente consciente, se arrastró fuera de los restos. El mundo giraba a su alrededor, la sangre nublando su visión. Fue entonces cuando los vio, cuerpos esparcidos por el asfalto. Un hombre, una mujer y... vosotros, niños. Pánico, pánico puro y abrumador. Las sirenas aullaban en la distancia, cada vez más cerca. Sin pensar, consumido por el miedo y la culpa, Javier corrió. Corrió como nunca antes había corrido, dejando atrás la escena del accidente que lo atormentaría durante años. «Señor Javier, ¿está bien?». La voz de Isabela lo trajo de vuelta al presente. Javier parpadeó, dándose cuenta de que tenía lágrimas en los ojos.
Sí, sí, murmuró, aclarándose la garganta. Solo estaba pensando. Por favor, continuad. Sofía habló, su voz suave y distante. A veces tenemos sueños. Sueños sobre esa noche. Vemos luces brillantes, oímos un ruido fuerte, y luego... silencio. Javier sintió que se le oprimía el corazón. ¿Qué tipo de sueños? Coches, susurró Isabela, un coche negro y uno rojo, y un árbol grande. La sangre de Javier se heló. ¿Cómo podían estos niños tener recuerdos tan vívidos de una noche que deberían haber olvidado? En el sueño, continuó Sofía, hay un hombre. Sale del coche negro y nos mira. Parece asustado. Javier tragó saliva, sintiendo que el peso de la culpa amenazaba con aplastarlo. Le habían visto su cobardía, su momento de debilidad. Parte de él quería confesarlo todo allí mismo, arrodillarse y suplicar perdón. Pero el miedo, el mismo miedo que le hizo correr aquella noche, lo mantuvo en silencio. Ese hombre, logró decir Javier con la voz temblorosa, ¿lo reconoceríais si lo vierais de nuevo? Las gemelas intercambiaron miradas confusas. No estamos seguras, respondió Isabela. En el sueño, su cara está borrosa. Javier soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Alivio y vergüenza se mezclaron en su pecho. Diego, que había estado callado, habló de repente. ¿Por qué quieres saber todo esto? ¿Vas a entregarnos a las autoridades? El miedo en su voz era palpable, y Javier se dio cuenta de que tenía que decidir, aquí y ahora. No, dijo, sorprendiéndose incluso a sí mismo por la firmeza de su voz. No voy a entregaros. De hecho, estaba pensando. Quizás podáis quedaros conmigo un tiempo. Tengo un apartamento grande, con habitaciones de sobra. Los rostros de los niños se iluminaron con alivio y esperanza. ¿De verdad?, preguntó Sofía, apenas conteniendo la emoción en su voz. Javier asintió, sintiendo una extraña sensación de paz llenar su pecho. «De verdad. Podemos ir allí ahora si queréis. Os dais un baño. Encontramos ropa limpia». «¿Y Lucía?», preguntó Diego, mirando al bebé dormido. «Necesita pañales y leche». «Nos encargaremos de eso también», prometió Javier, haciendo ya una lista mental de lo que comprar. «Haremos una parada rápida en una tienda antes de ir a casa». «Casa». La palabra se le escapó con naturalidad, y Javier se dio cuenta de que, por primera vez en años, su lujoso y vacío apartamento finalmente se convertiría en un hogar. Mientras guiaba a los niños fuera del restaurante hacia su coche, Javier supo que se estaba aventurando en territorio desconocido. Acoger a 4 niños huérfanos, posiblemente buscados por las autoridades, era una locura, irresponsable. Su pensamiento fue interrumpido cuando Lucía, todavía en brazos de Isabela, abrió los ojos y le sonrió. Una sonrisa pura, inocente, llena de confianza. En ese momento, Javier se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Estos niños, a los que había dejado huérfanos indirectamente, ahora dependían de él. Esta era su oportunidad de redención, de hacer lo que debería haber hecho años atrás. Mientras ayudaba a los niños a acomodarse en el coche, Javier hizo una promesa silenciosa. Protegería a estos niños con su vida. Les daría el hogar, el amor y la seguridad que se merecían. Y quizás, solo quizás, en el proceso, podría finalmente perdonarse a sí mismo. Con una última mirada al restaurante, Javier subió al coche y arrancó el motor. El futuro era incierto, lleno de desafíos y peligros potenciales, pero por primera vez en mucho tiempo, Javier sentía que estaba haciendo lo correcto. El camino hacia la redención había comenzado. El despacho de Javier estaba bañado por la tenue luz del amanecer, las cortinas aún corridas para bloquear el sol naciente. Se sentó en su sillón de cuero, con los ojos fijos en la pantalla de su ordenador, una taza de café intacta a su lado. «Señor Javier», la voz de su secretaria crepitó por el intercomunicador. «El señor Reeves está aquí para verle». Javier respiró hondo, preparándose. «Hágale pasar, por favor». Momentos después, un hombre de mediana edad con un traje modesto y un maletín de cuero entró en la oficina.
Era David Reeves, el investigador privado que Javier había contratado para indagar sobre el accidente. «Buenos días, señor Javier», saludó Reeves, tomando asiento frente al escritorio de Javier. «Tengo la información que solicitó». Javier asintió con el corazón latiendo con fuerza. «Adelante». Reeves abrió su maletín, sacando algunos documentos. El accidente ocurrió hace exactamente 5 años, 3 meses y 12 días. Un Audi A8 negro colisionó con un Honda Civic rojo cerca del Retiro. El Audi volcó, estrellándose contra un árbol, mientras que el Civic fue lanzado contra un poste. Javier cerró los ojos por un momento, las imágenes de aquella noche inundando su mente. En el Honda, continuó Reeves, iban Roberto y Elizabeth Miller, ambos de 32 años en ese momento, y sus 4 hijos, Diego, de 1 año, las gemelas recién nacidas, Sofía e Isabela, y Elizabeth estaba embarazada de 8 meses. Javier sintió que se le revolvía el estómago. No sabía lo del embarazo. ¿Qué les pasó?, logró preguntar. Reeves dudó. Roberto Miller murió en el acto. Elizabeth y los niños fueron llevados al hospital en estado crítico. Elizabeth tuvo un parto prematuro debido al trauma. La bebé, Lucía, nació por cesárea de emergencia. Javier se cubrió la cara con las manos, sintiendo cómo las lágrimas calientes rodaban por sus mejillas. Elizabeth sobrevivió 3 días, prosiguió Reeves, con la voz más suave ahora. Nunca recuperó la conciencia. Los niños, milagrosamente, sobrevivieron con heridas menos graves. ¿Y el conductor del Audi?, preguntó Javier con la voz temblorosa. Desapareció de la escena. Nunca fue encontrado ni identificado. Javier asintió lentamente, el peso de su culpa casi insoportable. «Gracias, señor Reeves», dijo al fin. «Ha hecho un gran trabajo». Después de que el investigador se fuera, Javier permaneció inmóvil en su silla durante largos minutos, asimilando todo lo que había oído. Finalmente, cogió su teléfono. «Alicia, por favor, ponte en contacto con Elena Anderson. Dile que necesito verla inmediatamente». 2 horas después, Elena Anderson entró en el despacho de Javier. Era una mujer de unos 40 años, con ojos agudos y un comportamiento imponente pero empático. «Señor Javier», lo saludó, su secretaria dijo que era urgente. Javier le hizo un gesto para que se sentara. «Elena, necesito tu ayuda. Es sobre los niños». Elena se inclinó hacia adelante, interesada. Durante los últimos días, desde que Javier la había contratado para ayudar con los niños, había notado algo extraño en su dinámica con ellos. ¿Qué pasa con ellos? Javier dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. He descubierto más sobre su pasado, sobre el accidente que mató a sus padres. Elena frunció el ceño. ¿Accidente? Nunca antes mencionaste un accidente. Lo sé, suspiró Javier. Es complicado, pero necesito tu ayuda para asegurar que los niños puedan quedarse conmigo legalmente. Elena lo estudió durante un largo momento. Javier, hay algo que no me estás contando. ¿Cuál es tu verdadera conexión con estos niños? Javier sintió el peso de su mirada. Sabía que tenía que revelar algo, pero no podía contárselo todo. No todavía. Yo estaba allí, dijo finalmente, la noche del accidente. Lo vi suceder, pero no pude hacer nada para ayudar. Huí, Elena. Huí porque estaba asustado y confundido, y he llevado esa culpa durante los últimos 5 años. Elena se reclinó en su silla, procesando la información. Y ahora quieres redimirte cuidando de ellos. Javier asintió, incapaz de encontrar las palabras. Javier, dijo Elena suavemente, lo que estás haciendo es noble, pero también es extremadamente complicado. Legalmente, moralmente. Hay muchas cuestiones a considerar. Lo sé, respondió Javier, pero no puedo abandonarlos de nuevo. No puedo. Elena lo observó durante un largo momento, su mirada escrutando la suya, como si buscara algo. Finalmente, suspiró. Está bien, te ayudaré. Pero, Javier, tienes que ser completamente honesto conmigo. Cualquier sorpresa podría ponerlo todo en peligro. Javier tragó saliva, sintiendo el peso de su secreto.
Entiendo. Gracias, Elena. Después de que Elena se fuera, Javier se encontró enfrentado a una nueva realidad. Estaba caminando sobre una delgada línea entre la redención y el desastre. Un paso en falso y todo podría derrumbarse. Pero al mirar la foto de los niños en su teléfono, un selfie improvisado que Sofía se había hecho la noche anterior, Javier supo que no tenía elección. Haría lo que fuera necesario para protegerlos y darles el hogar que merecían, aunque eso significara enfrentarse a su pasado y a las consecuencias de sus actos. Con un profundo suspiro, Javier se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la ciudad latía con vida, ajena al drama que se desarrollaba dentro de esa oficina. Pero para Javier, el mundo había cambiado irreversiblemente. La búsqueda de respuestas apenas había comenzado, y sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos. Sin embargo, por primera vez en años, Javier sentía que estaba haciendo lo correcto. Y eso, se dio cuenta, valía más que todo el dinero y el poder que había acumulado a lo largo de los años. Con una última mirada a la foto de los niños, Javier hizo una promesa silenciosa. Los protegería sin importar el coste. Era hora de enfrentar el pasado y construir un futuro mejor para todos ellos. El sonido de la risa de los niños resonaba en el apartamento de Javier, algo que habría sido impensable solo unas semanas atrás. De pie en la entrada del salón, Javier observaba a Sofía e Isabela jugar emocionadas con una casa de muñecas que había comprado el día anterior. «¡Señor Javier!», gritó Sofía al notar su presencia. «¡Ven a ver la casa que hemos hecho para las muñecas!». Javier sonrió, acercándose y arrodillándose junto a las gemelas. «Vaya, habéis hecho un trabajo increíble. ¿Es esta la cocina?». Isabela asintió con entusiasmo. «Sí, y mira, tenemos una nevera como la tuya». Javier sintió una oleada de afecto inundarlo. Era sorprendente lo rápido que estos niños se habían vuelto tan importantes para él. Cada sonrisa, cada pequeño logro, iluminaba el vacío que había llevado durante años. Un suave llanto desde el dormitorio interrumpió sus pensamientos. «Parece que Lucía se ha despertado», dijo, poniéndose de pie. «Voy a verla». En el dormitorio encontró a Lucía quejándose en su cuna. Con cuidado la levantó en brazos, asombrado una vez más de lo natural que se sentía el gesto. «Hola, pequeña», murmuró, meciéndola suavemente. «Tranquila, estoy aquí». Mientras le cambiaba el pañal a Lucía con una destreza que sorprendería a sus socios de negocios, Javier reflexionó sobre lo rápido que había cambiado su vida. Antes un hombre de negocios frío y calculador, ahora se encontraba aprendiendo a calmar a un bebé y a descifrar sus diferentes llantos. Con Lucía limpia y alimentada, Javier regresó al salón, donde encontró a Diego sentado en la mesa, rodeado de libros y papeles. ¿Campeón?, llamó Javier, acercándose. ¿Deberes? Diego asintió, con un pliegue de frustración en la frente. ¿Matemáticas? Es difícil. Javier colocó suavemente a Lucía en un parque de juegos y se sentó junto a Diego. ¿Puedo echar un vistazo? Durante los siguientes 30 minutos, Javier guió pacientemente a Diego a través de los problemas de matemáticas, explicando conceptos y ofreciendo ánimo. Cuando Diego finalmente resolvió un problema particularmente desafiante por su cuenta, su rostro se iluminó de orgullo. «Lo he conseguido, señor Javier, lo he conseguido». Javier sonrió, sintiendo un orgullo que rivalizaba con cualquier negocio exitoso que hubiera cerrado. «Sabía que podías, Diego. Eres muy listo». En ese momento sonó el timbre. Era Elena Anderson, que llegaba para su visita de control semanal. «Buenas tardes, Javier», saludó al entrar en el apartamento. Sus ojos recorrieron la escena, las gemelas jugando tranquilamente, Diego haciendo los deberes, Lucía balbuceando felizmente en su parque de juegos, y Javier en el centro de todo, luciendo perfectamente a gusto. Elena la recibió Javier con una sonrisa. «Los niños acaban de merendar. ¿Quieres un café?». Mientras Javier preparaba café en la cocina, Elena lo observó interactuar con los niños. Fue una transformación notable. El hombre frío y distante que había conocido semanas atrás se había convertido en una figura paterna,
atenta y cariñosa. Javier, dijo en voz baja cuando él le entregó el café, tengo que decir que estoy impresionada. ¿Realmente te has adaptado a todo esto? Javier miró a los niños con una suave sonrisa en el rostro. Son increíbles, Elena. Yo nunca supe que podía sentirme así. Elena asintió, pero había una sombra de preocupación en sus ojos. Javier, tenemos que hablar del proceso de adopción. Las cosas se están complicando. La sonrisa de Javier se desvaneció. ¿Qué quieres decir? El centro de acogida del que se escaparon los niños está haciendo preguntas. Quieren saber cómo los encontraste, por qué no los devolviste inmediatamente. Están sugiriendo una investigación más profunda. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué podemos hacer? Elena suspiró. Por ahora estoy manteniendo las cosas bajo control. Pero, Javier, si hay algo que no me estás contando, algo sobre tu conexión con estos niños, necesito saberlo ahora. Javier miró a los niños con el corazón retorcido. El miedo a perderlos era casi paralizante, pero el miedo a que la verdad saliera a la luz y destruyera todo lo que habían construido era igualmente aterrador. No hay nada más, Elena, mintió, odiándose a sí mismo por ello. Lo juro. Elena lo estudió durante un largo momento antes de asentir lentamente. De acuerdo, seguiremos trabajando en el proceso. Pero, Javier, prepárate. El camino por delante no será fácil. Después de que Elena se fuera, Javier decidió llevar a los niños al parque. Mientras Sofía e Isabela corrían hacia los columpios y Lucía dormitaba plácidamente en el cochecito, Javier y Diego se quedaron atrás con un balón de fútbol entre ellos. ¿Quieres chutar el balón, Diego?, preguntó Javier, sonriendo al niño. Los ojos de Diego se iluminaron. Sí, por favor. Jugaron, pasándose el balón de un lado a otro, y Javier no pudo evitar notar que estaban en el mismo lugar donde había conocido a las gemelas por primera vez. La ironía no se le escapó. «Señor Javier», dijo Diego de repente, sosteniendo el balón, ¿de verdad nos va a adoptar? La pregunta pilló a Javier por sorpresa. Se arrodilló, encontrándose con la mirada de Diego. «Eso es lo que más quiero, Diego. Todos vosotros os habéis vuelto muy importantes para mí». Diego lo miró con ojos serios. «Nosotros también te queremos mucho. Solo tenemos miedo de que algo salga mal. Siempre sale mal». Javier sintió que se le rompía el corazón. Atrajo a Diego en un fuerte abrazo, luchando por contener las lágrimas. «Te lo prometo, Diego. Haré todo lo que pueda para manteneros a salvo y juntos. Todo». Esa noche, después de acostar a los niños, Javier se quedó en el pasillo, mirando los dormitorios silenciosos. El amor que sentía por estos 4 niños era abrumador, algo que nunca había imaginado sentir. Pero con ese amor venía un miedo igualmente poderoso. Miedo a que su pasado, su culpa, pudiera destruirlo todo. Miedo a que, al tratar de protegerlos, pudiera terminar haciéndoles más daño. Javier se apoyó en la pared, cerrando los ojos. Sabía que estaba caminando sobre una delgada línea. Cada día que pasaba, cada vínculo que se profundizaba, hacía que la verdad fuera más difícil de revelar. Pero al mirar los rostros dormidos de Sofía, Isabela, Diego y Lucía, Javier supo que no podía dar marcha atrás. Estos niños eran ahora su familia, su redención, su oportunidad de hacer algo verdaderamente bueno en el mundo. Una determinación renovada lo llenó. Haría lo que fuera necesario para proteger a estos niños y darles el hogar y el amor que se merecían, incluso si eso significaba enterrar su pasado aún más profundamente. El camino por delante sería duro, lleno de obstáculos y peligros, pero por primera vez en su vida, Javier estaba listo para luchar por algo más grande que él mismo. Lucharía por su familia. El sol de otoño bañaba el Parque del Retiro con una luz dorada, creando una escena casi idílica. Javier empujaba el cochecito de Lucía mientras Sofía e Isabela jugaban alegremente en el parque infantil. Diego, mientras tanto, estaba sentado en un banco cercano, absorto en un libro que Javier le había regalado recientemente. En ese momento de aparente tranquilidad, Javier vio una figura familiar caminando hacia él.
Su corazón latió con fuerza al reconocer a Marta, su antigua asistente ejecutiva. Javier, llamó Marta, con una fría sonrisa en el rostro. «Qué sorpresa encontrarte aquí». Javier trató de mantener la compostura, pero podía sentir el sudor frío formándose en su frente. «Marta, ¿qué haces aquí?». Los ojos de Marta se desviaron hacia los niños, un destello de reconocimiento repentino cruzando sus facciones. «Esos niños, los reconozco. Salieron en las noticias hace unos años. Un terrible accidente de coche, si no recuerdo mal». Javier sintió que se le hundía el estómago. «Marta, ¿puedo explicarlo?». «¿Explicar qué, Javier?», interrumpió Marta, su voz ahora teñida de acusación. «¿Explicar cómo de repente te convertiste en el tutor de los niños cuyos padres murieron en un accidente que tú causaste?». Oír la verdad declarada tan crudamente hizo que Javier se tambaleara. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabes?». Marta se rió sin alegría. «¿De verdad pensaste que nadie notó lo extraño que te comportaste después de esa noche? Las pesadillas, la culpa en tus ojos. No fue difícil atar cabos». Javier miró nerviosamente hacia los niños, agradecido de que estuvieran lo suficientemente lejos como para no oír. «¿Qué quieres?». La sonrisa de Marta se ensanchó, depredadora. «Quiero mi trabajo de vuelta, con un aumento sustancial, por supuesto, a menos que prefieras que comparta esta interesante historia con las autoridades». El pánico amenazó con apoderarse de Javier, pero se obligó a mantener la calma. «Tenemos que hablar de esto en otro lugar, no delante de los niños». Marta asintió, triunfante. «Claro, en tu oficina, mañana a las 9. No llegues tarde». Mientras Marta se alejaba, Javier sintió como si el suelo se estuviera desmoronando bajo sus pies. Todo lo que había construido en los últimos meses estaba a punto de colapsar. Esa noche, después de meter a los niños en la cama, Javier hizo una llamada que nunca imaginó que haría. «Elena, necesito verte. Es urgente». Una hora después, Elena Anderson estaba sentada en su salón, con el rostro como una máscara de conmoción e incredulidad, mientras Javier, con voz temblorosa, le confesaba toda la verdad sobre el accidente. «Dios mío, Javier», susurró Elena cuando él terminó. «Tú huiste de la escena de un accidente que mató a los padres de estos niños». Javier asintió miserablemente, incapaz de mirarla a los ojos. «Estaba borracho, Elena. Entré en pánico. Sé que no hay excusa». «No hay excusa», lo interrumpió Elena, su voz dura. «Javier, ¿te das cuenta de la gravedad de lo que hiciste? No solo esa noche, sino ocultándome esto a mí, a las autoridades». «Lo sé», respondió Javier, con la voz quebrada. «Créeme, vivo con esta culpa todos los días. Pero estos niños, Elena, se han convertido en mi vida. No puedo perderlos». Elena se levantó, paseando por la habitación, claramente luchando con un conflicto interno. «Como trabajadora social, estoy obligada a denunciar esto. Estos niños tienen derecho a saber la verdad sobre lo que les pasó a sus padres». Javier sintió que la desesperación surgía en su interior. «Por favor, Elena, ya han sufrido mucho. Si la verdad sale a la luz ahora». «¿Y si la verdad sale a la luz más tarde?», replicó Elena. «Cuando estén aún más apegados a ti, ¿has pensado en el daño que eso causaría?». Javier hundió la cara entre las manos, sintiendo el peso de sus acciones aplastándolo. «¿Qué debo hacer, Elena? Dime qué hacer». Elena lo estudió durante un largo momento, su expresión suavizándose ligeramente. «Javier, lo que hiciste fue terrible, pero lo que estás haciendo ahora por estos niños es admirable. Puedo ver cuánto los quieres, cuánto te necesitan». Suspiró profundamente antes de continuar. «No voy a denunciarte. No todavía. Pero, Javier, tienes que decirles la verdad. No ahora, no de golpe, pero eventualmente. Merecen saberlo». Javier sintió una oleada de alivio mezclada con un nuevo tipo de miedo. «¿Y si me odian? ¿Y si quieren dejarme?». «Ese es el riesgo que tendrás que correr», dijo Elena suavemente. «Es el precio de la redención, Javier».
Después de que Elena se fuera, Javier se quedó despierto toda la noche, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. La idea de perder a los niños era insoportable. Se sorprendió a sí mismo considerando opciones desesperadas. Huir con ellos, comenzar una nueva vida en algún lugar lejano. Pero al amanecer, con los sonidos familiares de los niños despertando, Javier supo que no podía hacer eso. No podía arrancar a los niños de todo lo que conocían, forzándolos a una vida de fuga. Con un pesado suspiro, Javier se levantó para comenzar otro día. Se enfrentaría a Marta, haría lo que fuera necesario para proteger su secreto por ahora. Pero sabía que Elena tenía razón. Eventualmente, la verdad tendría que salir a la luz. Mientras preparaba el desayuno, oyendo la risa de los niños resonar por el apartamento, Javier hizo una promesa silenciosa. Haría todo lo posible por ser el padre que estos niños se merecían. Y cuando llegara el momento de decirles la verdad, rezaría para que el amor que habían construido fuera lo suficientemente fuerte como para soportar incluso esa terrible revelación. El olor a tortitas llenaba la cocina y pronto Sofía e Isabela llegaron corriendo, seguidas por Diego, que llevaba a una recién despierta Lucía. «Buenos días, chicos», sonrió Javier, su corazón calentándose al verlos. «Buenos días, papá Javier», respondieron las gemelas al unísono, y Javier sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. En ese momento, viendo a su improvisada familia reunida alrededor de la mesa, Javier supo que, sin importar lo que el futuro le deparara, lucharía con todas sus fuerzas para mantener esta felicidad. El pasado podría estar alcanzando al presente, pero Javier estaba decidido a construir un futuro mejor para sí mismo y, lo más importante, para los 4 niños que habían capturado su corazón. Elena Anderson estaba sentada en su despacho, la luz del sol de la mañana filtrándose por las persianas, creando patrones en el expediente abierto ante ella. Las palabras «Accidente Miller» saltaban de la página, un recordatorio constante del dilema ético al que ahora se enfrentaba. La confesión de Javier de la noche anterior todavía resonaba en su mente. Como trabajadora social, su deber era claro: denunciar a Javier a las autoridades y asegurarse de que los niños fueran ubicados en un entorno seguro. Pero como ser humano, las cosas eran mucho más complicadas. Con un suspiro, Elena encendió su ordenador. Si iba a tomar una decisión, necesitaba todos los hechos. Sus habilidades de investigación, perfeccionadas por años de trabajo en casos sociales complejos, se centrarían ahora en Javier. Pasaron las horas mientras Elena se sumergía en el pasado de Javier: registros financieros, artículos de periódico, testimonios de empleados. Cada pieza del rompecabezas revelaba un poco más sobre el hombre detrás del millonario. Fue a media tarde cuando Elena hizo un descubrimiento sorprendente. Ocultas entre las transacciones corporativas había una serie de donaciones sustanciales a varias organizaciones benéficas infantiles. Todas anónimas. Todas comenzando solo meses después del accidente. «Interesante», murmuró Elena, anotando los detalles. Las donaciones no absolvían a Javier de sus acciones, pero indicaban un nivel de remordimiento y un deseo de reparación que no había esperado. Decidida a obtener una perspectiva personal, Elena comenzó a contactar a los antiguos empleados de Javier. Las conversaciones que siguieron pintaron un cuadro intrigante. Javier era un jefe duro, sin duda, dijo una exsecretaria. Pero después de aquel accidente, algo cambió en él. Se volvió más callado, más humano, ¿sabes? Un jefe de proyecto se hizo eco de sentimientos similares. Definitivamente hubo un cambio en su enfoque. Antes, todo eran beneficios. Después, empezó a preocuparse más por nuestro impacto. Inició programas de responsabilidad social. Mejoró los beneficios de los empleados. Con cada testimonio, Elena sentía que su convicción inicial flaqueaba. El Javier que emergía de estas historias no era el monstruo frío y calculador que imaginó inicialmente tras su confesión. Era un hombre profundamente marcado por sus errores, luchando silenciosamente por redimirse. Al caer la noche, Elena se encontró en un punto muerto moral. Por un lado, la ley era clara. Javier había cometido un delito grave al huir de la escena del accidente.
Por otro lado, era evidente que había pasado los últimos años tratando, de alguna manera, de enmendarse. Y luego estaban los niños. Elena cerró los ojos, recordando sus visitas al apartamento de Javier. La transformación que había presenciado en él era notable. De un hombre de negocios frío y distante, Javier se había convertido en una figura paterna amorosa y devota. ¿Qué es lo mejor para los niños?, se susurró a sí misma. La pregunta que guiaba toda su carrera, ahora más relevante que nunca. Arrancar a los niños de Javier ahora, después de todo lo que habían pasado, parecía cruel. Finalmente tenían estabilidad, amor, un hogar, pero permitirles permanecer con el hombre que, técnicamente, era responsable de la muerte de sus padres. La ética de eso la atormentaba. Elena se levantó, caminando hacia la ventana de la oficina. Afuera, la ciudad continuaba su rutina nocturna, ajena al drama que se desarrollaba entre esas paredes. Entonces, una idea tomó forma en su mente, una solución que, aunque imperfecta, podría ofrecer una salida. Con renovada determinación, Elena cogió su teléfono y marcó el número de Javier. «Javier, ¿podemos vernos mañana por la mañana? Tengo una propuesta para ti». A la mañana siguiente, Javier llegó al despacho de Elena, la preocupación grabada en sus facciones y ojeras por las noches de insomnio. Elena saludó, la tensión evidente en su voz. «¿Has tomado una decisión?» Elena le hizo un gesto para que se sentara. «Javier, pasé las últimas 24 horas investigando tu pasado, hablando con gente que te conoció antes y después del accidente». Javier tragó saliva, claramente nervioso por lo que ella podría haber descubierto. «Lo que encontré», continuó Elena, «fue a un hombre profundamente arrepentido, que ha hecho esfuerzos considerables para compensar sus acciones, incluso de forma anónima». Javier parpadeó, sorprendido. «¿Tú? ¿Sabes lo de las donaciones?» Elena asintió. «Sí, y sé de los cambios en tu empresa, los programas sociales que implementaste». «Javier, lo que hiciste esa noche fue terrible, quizás incluso imperdonable, pero lo que has hecho desde entonces muestra un deseo genuino de cambio y redención». Javier bajó la cabeza, con lágrimas formándose en sus ojos. Quería hacer más, quería volver atrás en el tiempo y... «Pero no podemos volver atrás en el tiempo», interrumpió Elena suavemente. «Solo podemos avanzar, y por eso estoy aquí, para ofrecerte una oportunidad, Javier. Una oportunidad de hacer lo correcto por los niños y por ti mismo». Javier levantó los ojos, una mezcla de esperanza y miedo brillando en ellos. «¿Qué propones?» Elena se inclinó hacia adelante, su expresión seria. «Este es el plan. Avanzaremos con el proceso de adopción. Usaré mi influencia para agilizar las cosas, para sortear algunos trámites burocráticos. A cambio, harás dos cosas». Levantó un dedo. «Primero, te entregarás a las autoridades. No ahora, no inmediatamente, sino cuando los niños sean mayores y capaces de entender mejor la situación. Confesarás tu crimen y te enfrentarás a las consecuencias legales». Javier asintió lentamente, el miedo evidente en sus ojos, pero también una creciente resolución. Elena levantó un segundo dedo. «Segundo, les dirás la verdad a los niños. No de golpe, no ahora, pero gradualmente, a medida que crezcan. Merecen saber qué les pasó a sus padres y sobre ti». Javier cerró los ojos, asimilando el peso de estas condiciones. Cuando los abrió de nuevo, una feroz determinación ardía en su mirada. «Lo haré, por ellos. Haré cualquier cosa». Elena ofreció una leve sonrisa, sintiendo que había tomado la decisión correcta. «No será fácil, Javier. El camino por delante está lleno de desafíos. Pero si realmente amas a estos niños, si estás verdaderamente comprometido a ser el padre que merecen, entonces creo que esta es la mejor oportunidad para todos vosotros». Javier extendió la mano, estrechándola de Elena en agradecimiento. «Gracias, Elena. Prometo que no te defraudaré, ni a los niños». Mientras Javier salía de su oficina, Elena sintió que un peso se le quitaba de los hombros. Sabía que estaba caminando por una delgada línea entre lo correcto y lo incorrecto,
pero en el fondo sentía que esto era lo correcto. El futuro era incierto, lleno de posibles escollos, pero Elena Anderson estaba decidida a llevar esta historia hasta el final, asegurándose de que esos 4 niños inocentes tuvieran la mejor oportunidad posible de un futuro feliz y estable. Y quizás, solo quizás, a través de todo ello, Javier encontraría la redención que tan desesperadamente buscaba. El juzgado de familia estaba en silencio, excepto por el leve zumbido del aire acondicionado y el ocasional crujido de papeles. Javier estaba sentado rígidamente en su silla, con las manos entrelazadas en el regazo para ocultar su nerviosismo. A su lado, Elena Anderson proyectaba una calma profesional, aunque la tensión en sus ojos delataba su propia aprensión. «Señor Javier», comenzó el juez, ajustándose las gafas, «debo decir que este es un caso bastante inusual. 4 hermanos, todos encontrados por casualidad y acogidos por un empresario soltero sin experiencia previa como padre». Javier tragó saliva, sintiendo el peso del escrutinio del juez. «Entiendo que parezca extraño, su señoría, pero...» «Sin embargo», continuó el juez, con una leve sonrisa apareciendo, después de revisar cuidadosamente los informes de la señorita Anderson y considerar el bienestar de los niños, «me inclino a conceder la custodia temporal». Un alivio inundó a Javier, casi tangible. Soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Gracias, su señoría». Elena interrumpió suavemente. «Le aseguro que el señor Javier está totalmente comprometido con el bienestar de los niños». Al salir del juzgado, Javier se volvió hacia Elena, con los ojos brillantes de emoción. «No sé cómo agradecértelo, Elena. Sin ti...» Elena levantó una mano para detenerlo. «Recuerda, Javier, esto es solo el principio. Todavía tenemos un largo camino por delante». Javier asintió, su expresión volviéndose seria. «Lo sé, y estoy listo para enfrentar cada desafío». En las semanas siguientes, la vida de Javier se convirtió en un torbellino de actividad. Entre reuniones de negocios y conferencias telefónicas, ahora navegaba por un mundo completamente nuevo de responsabilidades parentales. El primer día de colegio de Sofía e Isabela fue una montaña rusa emocional. Cogidas de la mano, miraban nerviosamente el gran edificio de la escuela. «¿Y si no les gustamos a los otros niños?», susurró Isabela, con la voz ligeramente temblorosa. Javier se arrodilló, encontrándose con los ojos de las niñas. Miradme, ambas sois increíbles, listas y amables. A los otros niños les encantaréis. Y recordad, pase lo que pase, estaré aquí para recogeros al final del día». Sofía sonrió tímidamente. «¿Lo prometes, papá Javier?». El corazón de Javier dio un vuelco al oír a Sofía llamarle papá. Era la primera vez que una de las gemelas usaba esa palabra. Se tragó el nudo en la garganta. «Lo prometo, cariño. Ahora id y mostradle al mundo lo maravillosas que sois». Ver a las gemelas entrar en la escuela, cogidas de la mano y con la cabeza bien alta, hizo que Javier sintiera una mezcla de orgullo y miedo. Estaban creciendo tan rápido, enfrentándose al mundo con un coraje que él solo podía admirar. Las citas con el médico eran otro obstáculo. Diego, en particular, tenía un profundo miedo a los médicos, un remanente de sus experiencias traumáticas tras el accidente. «No quiero ir», murmuró Diego, escondiéndose detrás de Javier mientras esperaban en el vestíbulo. Javier se agachó, encontrándose con la mirada del niño. «Diego, ¿recuerdas cuando jugamos al fútbol y tenías miedo de chutar el balón, pero lo intentaste y resultó ser divertido?» Diego asintió lentamente. «Bueno, a veces tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos para descubrir que no son tan aterradores como pensamos. Y estaré aquí, contigo, todo el tiempo. ¿Qué tal si somos valientes juntos?». Una pequeña sonrisa se formó en el rostro de Diego. «Vale, papá Javier, seremos valientes juntos». De nuevo, esa palabra, papá, pilló a Javier por sorpresa, llenando su corazón de una emoción que apenas podía contener. Fue durante un paseo por el parque, unas semanas después, cuando llegó el momento que Javier tanto temía y anticipaba. Sofía e Isabela corrían delante, riendo y jugando, cuando Sofía tropezó y cayó. «¡Papá!»,
Gritó instintivamente, «¡Papá, me he hecho daño en la rodilla!». Javier corrió hacia ella, con el corazón latiendo con fuerza, no por la carrera, sino por oír a Sofía llamarle «papá» con tanta naturalidad. La cogió en brazos, examinando el pequeño rasguño en su rodilla. «Tranquila, cariño», murmuró, dándole un suave beso en la herida. «Pronto estará mejor». Sofía lo abrazó con fuerza, enterrando la cara en su cuello. «Te quiero, papá», susurró. Las lágrimas picaron en los ojos de Javier. «Yo también te quiero, mi pequeña», respondió, con la voz embargada por la emoción. En ese momento, mirando a Isabela, que observaba la escena con ojos grandes y preocupados, a Diego, que sostenía la mano de Lucía mientras daba pasos vacilantes sobre la hierba, Javier sintió todo el peso de su responsabilidad y su amor por estos niños. Pero la felicidad de ese momento fue brutalmente interrumpida unos días después. Marta reapareció, su expresión una mezcla de triunfo y desdén. «Javier, Javier, Javier», canturreó, entrando en su oficina sin llamar. «Veo que te va muy bien, jugando al padre devoto». Javier sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué quieres, Marta?». Ella sonrió, una sonrisa fría y calculadora. «Oh, pensé que ya lo habíamos hablado. Quiero mi trabajo de vuelta. Con un aumento sustancial, por supuesto, quizás un puesto en la junta directiva». Javier la fulminó con la mirada, sintiendo que la ira crecía. «Esto es chantaje, Marta. Llámalo como quieras», se encogió de hombros ella. «Pero piensa en las consecuencias si decido compartir cierta información con las autoridades. ¿O peor, con los niños?». La sola mención de los niños hizo que Javier se levantara bruscamente, sus manos temblando de rabia y miedo. «Déjalos fuera de esto, Marta. Son inocentes». «Entonces te sugiero que accedas a mis demandas», respondió Marta fríamente. «Tienes 48 horas para decidir, Javier. Elige sabiamente». Después de que Marta se fuera, Javier se hundió en su silla, con la cabeza entre las manos. El miedo a perder a los niños, pero también a verlos mirarle con odio y decepción, era casi paralizante. Esa noche, después de acostar a los niños, Javier se quedó en el pasillo, mirando los dormitorios silenciosos. La idea de decirles la verdad, destruyendo potencialmente la confianza y el amor que habían construido, era aterradora. Pero la alternativa, dejar que se enteraran por otra persona, de una manera cruel e impersonal, era igual de insoportable. Con un profundo suspiro, Javier cogió su teléfono y marcó un número familiar. «Elena, tenemos que hablar. Creo que es hora de decirles la verdad a los niños». Al otro lado, Elena guardó silencio por un momento antes de responder suavemente. «¿Estás seguro, Javier? Una vez que se lo digas, no hay vuelta atrás». Javier volvió a mirar los dormitorios de los niños, con el corazón apesadumbrado, pero resuelto. «Estoy seguro. Merecen saberlo, y merecen oírlo de mí». Al colgar, Javier sintió una mezcla de pavor y alivio. El camino por delante sería doloroso, posiblemente devastador, pero sabía que era el camino correcto. Mañana sería un nuevo día, un día de verdades dolorosas y, con suerte, de perdón y comprensión. Javier se preparó para la conversación más difícil de su vida, rezando para que el amor que habían construido fuera lo suficientemente fuerte como para soportar incluso esta revelación. Con una última mirada a los dormitorios silenciosos, Javier susurró una promesa a los niños dormidos. «Pase lo que pase, siempre os querré. Siempre». Y con eso se retiró a su propia habitación para una noche de sueño inquieto, atormentado por sueños de lo que traería el amanecer. El Parque del Retiro estaba vibrante en esa soleada tarde de sábado. Globos de colores danzaban con la suave brisa y las risas de los niños llenaban el aire. Javier observaba con una sonrisa agridulce cómo Sofía e Isabela, con vestidos de cumpleaños a juego, corrían con sus nuevos compañeros de clase. 6 años. 6 años desde aquella fatídica noche, y aquí estaban, celebrando su 10º cumpleaños en el mismo parque donde todo había cambiado. La ironía no se le escapó a Javier, que sentía el peso de la verdad presionando su pecho con cada respiración.
Elena se acercó, llevando a la pequeña Lucía. —¿Estás bien, Javier? Pareces tenso. Javier forzó una sonrisa. —Estoy bien, solo pensando. Elena asintió, con aire de complicidad. —¿Todavía planeas decírselo hoy? —Sí —respondió Javier, su voz apenas un susurro—. Después de la fiesta, se merecen este momento de felicidad. El sonido de pasos apresurados interrumpió su conversación. Era Diego, corriendo hacia ellos, con los ojos muy abiertos por la conmoción y la confusión. —Papá, Javier —jadeó, sosteniendo un trozo de papel arrugado—. Encontré esto cerca de la basura. Es sobre nosotros. Javier sintió que su corazón se desplomaba al ver lo que Diego sostenía. Un viejo recorte de periódico amarillento, todavía claramente legible. El titular clamaba: «Trágico accidente en el Retiro deja a una pareja muerta y a 4 niños huérfanos». «Diego», comenzó Javier, con la voz temblorosa. «Yo...» Pero Diego ya corría de vuelta hacia Sofía e Isabela, gritando sus nombres. Javier y Elena intercambiaron miradas de pánico antes de seguirlo. Para cuando llegaron a los niños, Diego ya les estaba mostrando el artículo a las gemelas, con la voz ahogada por la emoción. «¡Mirad! Es sobre nuestros padres, sobre el accidente». Sofía e Isabela miraron el papel, luego a Javier, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Papá? ¿Javier?», preguntó Sofía, su voz pequeña y asustada. «¿Qué es esto?». Javier sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. No era así como planeaba decírselo, pero ya no había vuelta atrás. «Chicos», dijo suavemente, «creo que tenemos que hablar. Vamos a dar un paseo». Lentamente el grupo se alejó de la fiesta, dejando a Elena para que se encargara de los otros invitados. Javier llevó a los niños a un banco cercano, el mismo donde había conocido a las gemelas por primera vez. «Hay algo que tengo que deciros», comenzó Javier, con la voz temblorosa. «Algo sobre la noche en que vuestros padres, la noche del accidente». Los niños lo observaban en silencio, con los ojos grandes y llenos de aprensión. Javier respiró hondo y comenzó a contar la verdadera historia de aquella fatídica noche. Mientras las palabras salían, las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Javier. Les habló de su embriaguez, del momento del impacto, de su pánico y su huida cobarde. Habló de los años de culpa y remordimiento, de las donaciones anónimas y de su desesperada búsqueda de redención. «Cuando os encontré en este parque», sollozó, «fue como si el destino me estuviera dando una segunda oportunidad. Una oportunidad de hacer lo correcto, de cuidaros como debería haberlo hecho desde el principio». Javier cerró los ojos, incapaz de enfrentarse a los niños. «Yo entenderé si me odiáis ahora, si queréis marcharos. Yo solo quiero que sepáis cuánto os quiero y cuánto lo siento por todo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier se preparó para gritos, acusaciones, quizás incluso golpes físicos. Lo que no esperaba fue lo que sucedió a continuación. Lo sabíamos. La suave voz de Isabela rompió el silencio. Javier abrió los ojos, sorprendido. «¿Qué?». Sofía asintió, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «En nuestros sueños siempre veíamos a un hombre salir de un coche negro, con cara de terror. Eras tú, ¿verdad?». Javier asintió levemente, incapaz de hablar. «Al principio no lo entendíamos», continuó Isabela. «Pero cuanto más tiempo pasábamos contigo, más claro se volvía. La forma en que a veces nos mirabas con tanta tristeza, como si llevaras un peso enorme». Diego, que había estado en silencio hasta entonces, estalló. «¿Cómo pudiste?», gritó con lágrimas de ira en los ojos. Tú mataste a nuestros padres. Huiste y nos dejaste solos». Javier inclinó la cabeza, aceptando la furia de Diego. «Tienes razón, Diego. Lo que hice fue imperdonable. Pero antes de que pudiera continuar, Sofía se levantó y rodeó a Diego con sus brazos. «Diego, ¿recuerdas cómo era antes de conocer a papá Javier? ¿Recuerdas el centro de acogida, el miedo que teníamos a que nos separaran?». Isabela se unió al abrazo.
Papá Javier cometió un error terrible, pero también nos dio un hogar, una familia. Nos quiere. Diego sollozó, su ira disminuyendo lentamente. Pero nuestros padres. Ellos habrían querido que fuéramos felices, dijo Sofía suavemente. Y somos felices con papá Javier, ¿verdad? Lentamente, Diego asintió, sus lágrimas ahora alimentadas por la tristeza en lugar de la rabia. Javier observó, atónito. Había esperado rechazo, odio. Pero aquí estaban estos niños extraordinarios, mostrando un nivel de comprensión y compasión mucho más allá de sus años. ¿De verdad? ¿De verdad queréis quedaros conmigo?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Las gemelas se volvieron hacia él, extendiendo sus manos. Tú eres nuestro papá ahora, dijo Isabela simplemente. Te queremos. Diego, todavía aferrado a sus hermanas, miró a Javier con ojos llenos de emociones contradictorias. Yo todavía estoy enfadado, admitió, pero también te quiero, papá Javier. Javier sintió que su corazón iba a estallar. Atrajo a los niños en un fuerte abrazo, llorando abiertamente. Os quiero, logró decir entre sollozos. Tantísimo. Prometo que pasaré el resto de mi vida tratando de ser digno de vuestro amor. Mientras permanecían en ese abrazo, el sol comenzó a ponerse sobre el parque, bañando la escena con una luz dorada. Desde la distancia, Elena observaba con lágrimas en sus propios ojos. Sabía que el camino por delante todavía sería duro. Habría días de ira, de tristeza, de cuestionamientos. Pero en ese momento, viendo a Javier y a los niños unidos por el perdón y el amor, supo que habían elegido correctamente. La verdad finalmente había salido a la luz, y aunque fue dolorosa, no había destruido a esta improbable familia. Al contrario, parecía haberla fortalecido, forjando lazos más profundos de comprensión y amor. Mientras los Thompson se levantaban lentamente para regresar a la fiesta, Javier se dio cuenta de que esto era solo el comienzo de un nuevo viaje. Un viaje de sanación, perdón y un amor que trascendía los errores del pasado. Por primera vez en años, Javier sintió que el peso de la culpa comenzaba a levantarse, reemplazado por la promesa de un futuro lleno de esperanza y redención. El despacho de Javier estaba en silencio, salvo por el constante tic-tac del reloj en la pared. Estaba sentado en su escritorio, con los ojos fijos en el teléfono, su dedo flotando sobre el botón de llamada, temblando ligeramente. Era la hora. Después de días de intensas charlas con Elena y largas conversaciones con los niños, Javier había decidido que entregarse era lo correcto. Era la única manera de redimirse de verdad, de mostrar a los niños que enfrentarse a las consecuencias de los propios actos es esencial. Justo cuando estaba a punto de marcar, la puerta de su oficina se abrió de golpe. Elena entró corriendo, sin aliento y con una gruesa carpeta. «Javier, espera», exclamó. «No hagas nada todavía. Tengo información que necesitas ver». Javier frunció el ceño, confundido. «Elena, ¿qué está pasando?». Elena se acercó a su escritorio, volcando el contenido de la carpeta. «He pasado los últimos días investigando más a fondo el accidente. Algo no cuadraba, así que seguí investigando». Le entregó un informe. «Mira, es el informe de toxicología de Roberto Miller». Javier cogió el papel, sus ojos escaneándolo rápidamente. La confusión se convirtió en shock. Esto no puede ser correcto». Elena asintió solemnemente. «Lo es. Roberto Miller conducía con un nivel de alcohol en sangre muy por encima del límite legal la noche del accidente». Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Pero cómo? ¿Por qué nadie mencionó esto antes? «El informe fue archivado incorrectamente al principio», explicó Elena. «Solo resurgió cuando empecé a presionar para obtener más información. Cogió algunos documentos más. Y hay más. Testigos que no fueron entrevistados al principio afirman que vieron el coche de Roberto haciendo heces poco antes de la colisión». Javier se reclinó en su silla, atónito. «Entonces, ¿qué significa eso?». Elena tomó asiento, su expresión grave. «Significa, Javier, que no fuiste el único culpable esa noche.
Roberto Miller también conducía bajo los efectos del alcohol. El choque ocurrió porque ambas partes cometieron errores. Pero yo huí, susurró Javier, su culpa aún pesada en su voz. Sí, y eso estuvo mal, asintió Elena. Pero Javier, no causaste esto tú solo. Fuiste tanto una víctima de las circunstancias como culpable. Justo entonces, la puerta de la oficina se abrió de nuevo. Sofía, Isabela y Diego entraron, seguidos por una niñera que llevaba a la pequeña Lucía. «¿Papá Javier?», preguntó Sofía con preocupación en la voz. «¿Está todo bien?». Vimos a la tía Elena pasar corriendo y nos preocupamos. Javier miró a Elena, inseguro. Elena asintió para que continuara. «Chicos», comenzó Javier suavemente, «venid aquí. Hay algo que necesitáis saber». Los niños se acercaron, sus rostros una mezcla de curiosidad y aprensión. Javier respiró hondo y con la ayuda de Elena explicó los nuevos hallazgos sobre aquella noche. A medida que la verdad salía a la luz, el shock y la confusión parpadearon en los rostros de los niños, asentándose finalmente en una dolorosa comprensión. Diego fue el primero en hablar, su voz temblorosa. «¿Entonces, nuestro padre también estaba borracho?». Javier asintió con tristeza. «Sí, Diego. Parece que ambos cometimos el mismo terrible error esa noche». Sofía e Isabela intercambiaron una mirada, una comunicación silenciosa pasando entre ellas. Isabela habló a continuación. «No cambia lo que pasó», dijo suavemente. «Nuestros padres siguen muertos». Pero significa que no fue todo culpa tuya, papá Javier», terminó Sofía. Javier sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. «Aún así huí, aún así los dejé». «Pero volviste por nosotros», interrumpió Diego, sorprendiendo a todos. «Nos encontraste, nos diste un hogar». Las gemelas asintieron de acuerdo. Sofía se adelantó, tomando la mano de Javier. «Ya habíamos decidido que queríamos quedarnos contigo, papá Javier. Esto solo demuestra que tomamos la decisión correcta». Isabela se unió a su hermana. «Tú eres nuestro salvavidas, papá Javier, nuestro verdadero padre ahora». Javier miró a los niños, su corazón rebosante de emoción. Incluso Lucía, demasiado pequeña para comprender del todo lo que estaba sucediendo, extendió sus brazos hacia él, sonriendo. «¿De verdad? ¿Queréis quedaros conmigo incluso después de todo esto?» Diego, que había sido el más reservado, dio un paso adelante. «Papá Javier, cometiste un error. Nuestro padre biológico también lo hizo. Pero tú has pasado los últimos años tratando de arreglar las cosas. Nos quieres y nos cuidas. Eso es lo que importa ahora». Javier atrajo a los niños en un fuerte abrazo, las lágrimas fluyendo libremente. «Os quiero», susurró, «tantísimo. Prometo que pasaré cada día de mi vida siendo el mejor padre que pueda ser». Elena observaba, con lágrimas asomando a sus propios ojos. Sabía que todavía había consecuencias legales que afrontar. Javier eventualmente tendría que presentarse, y un juez tendría que resolver los detalles del accidente y su huida. Pero al mirar a esta familia unida, Elena sintió que estaban en el camino correcto. Javier no era un villano. Era un hombre que había cometido un terrible error y había pasado años tratando de redimirse. Y ahora, contra todo pronóstico, había encontrado la redención en el amor de estos 4 niños extraordinarios. «Javier», dijo Elena suavemente, «todavía tenemos que lidiar con las implicaciones legales. Pero creo que, por ahora, deberías disfrutar de este momento con tu familia». Javier asintió, todavía sosteniendo a los niños cerca. «Gracias, Elena, por todo». Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando un brillo dorado a través de las ventanas de la oficina, Javier abrazó a sus hijos con fuerza, agradecido por esta inesperada segunda oportunidad. El camino por delante seguiría siendo desafiante, pero con el amor y la comprensión de estos niños, sabía que podrían enfrentarse a cualquier cosa. La verdad completa finalmente había salido a la superficie. Aunque dolorosa, trajo no solo claridad, sino también una oportunidad de sanación y un nuevo comienzo para toda la familia.
La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas de la oficina de Javier, iluminando una escena muy diferente a la tensión que había impregnado el espacio en los últimos días. Javier estaba sentado en su escritorio, rodeado de pilas de papeles y planos arquitectónicos, su expresión una mezcla de determinación y esperanza. Elena entró con 2 tazas de café. «Parece que alguien tuvo una noche productiva», comentó, entregándole una taza a Javier. Él sonrió, aceptando el café con gratitud. «Apenas pude dormir. Hay tanto por hacer, Elena, tantas vidas que cambiar». Elena asintió, cogiendo uno de los papeles de su escritorio. Era un boceto para una nueva fundación, la Fundación Nuevos Comienzos. «Esto es increíble, Javier. Realmente te estás comprometiendo con esta transformación». «Tengo que hacerlo», respondió Javier, su voz resuelta. «Pasé años acumulando riqueza, pensando solo en mí mismo. Ahora tengo la oportunidad de marcar una diferencia real en la vida de los niños que necesitan ayuda, como lo necesitaron Sofía, Isabela, Diego y Lucía». Elena sonrió, genuinamente orgullosa de la transformación que había presenciado en Javier en los últimos meses. «Hablando de los niños, tenemos una reunión con el abogado de adopción esta tarde. ¿Estás listo?» Javier respiró hondo, una mezcla de nervios y emoción brillando en sus ojos. «Más que listo. Es hora de hacer oficial lo que ya sabemos en nuestros corazones. Son mi familia». A lo largo del día, Javier y Elena trabajaron incansablemente en los detalles de la nueva fundación y el proceso de adopción. Entre llamadas telefónicas y reuniones, Javier encontró un momento para visitar el Parque del Retiro, el lugar que había cambiado su vida 2 veces. De pie en el lugar exacto donde se había encontrado por primera vez con las gemelas, Javier observó a los trabajadores comenzar un proyecto de renovación. El antiguo parque infantil estaba siendo reemplazado por equipos modernos y seguros, se estaban construyendo caminos accesibles y se estaba dando forma a una nueva zona de picnic. «Señor Javier», dijo una voz familiar detrás de él. Javier se dio la vuelta para ver a Marta acercándose. «Marta», saludó cauteloso, «¿qué haces aquí?» Marta parecía nerviosa, un marcado contraste con su habitual comportamiento confiado. «¿Yo?» Oí hablar del proyecto de renovación y de la nueva fundación. Javier asintió, esperando que continuara. «Escucha, Javier», suspiró Marta. «Sé que no nos separamos en buenos términos. Lo que hice, intentar chantajearte, fue terrible. Pero ver cómo has cambiado, cómo estás usando tu fortuna para ayudar a otros, me hizo replantearme muchas cosas». Javier la estudió cuidadosamente, notando una sinceridad genuina en sus ojos. «Quería preguntar», continuó Marta, «si hay algo que pueda hacer para ayudar. Trabajo voluntario, cualquier cosa. Sé que no merezco tu confianza, pero me gustaría ser parte de algo más grande que yo misma». Javier guardó silencio por un momento, considerándolo. Finalmente, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Sabes, Marta, creo en las segundas oportunidades. Soy la prueba viviente de ello. Si realmente quieres ayudar, estoy seguro de que podemos encontrar un lugar para ti en la fundación». El alivio y la gratitud inundaron las facciones de Marta. «Gracias, Javier. No te decepcionaré». Mientras Marta se alejaba para hablar con el jefe de proyecto, Javier sintió una sensación de plenitud. Otra vida cambiada, otra oportunidad de redención. Esa tarde, Javier y Elena se reunieron en la oficina del abogado de adopción. Los niños también estaban allí, vestidos con sus mejores ropas, con una mezcla de emoción y nervios brillando en sus ojos. «Papá Javier», susurró Diego mientras esperaban, «¿y si algo sale mal?» Javier se arrodilló ante él, mirando al niño a los ojos. «Diego, pase lo que pase hoy aquí, tú, tus hermanas y Lucía sois mi familia. Eso no cambiará, pero estoy seguro de que todo saldrá bien». Sofía e Isabela se acercaron, cada una tomando una de las manos de Javier. «Te queremos, papá», dijo Sofía suavemente. «Y queremos quedarnos contigo para siempre», añadió Isabela. Javier sintió que su corazón se llenaba de amor. «Yo también os quiero, mis pequeñas, más de lo que podéis imaginar».
El proceso de adopción fue largo y a veces emocionalmente agotador. Hubo momentos de duda, momentos de miedo. Pero a través de todo, Javier se mantuvo firme en su compromiso con los niños. Finalmente, después de meses de audiencias, visitas domiciliarias y montañas de papeleo, llegó el gran día. Vestido con su mejor traje, Javier se presentó ante el juez con los 4 niños a su lado. «Señor Javier», comenzó el juez, con un atisbo de sonrisa en el rostro, después de revisar cuidadosamente todos los documentos e informes, «me complace declararle padre adoptivo legal y oficial de Sofía, Isabela, Diego y Lucía». La sala del tribunal estalló en aplausos. Javier, con lágrimas en los ojos, abrazó a cada uno de los niños, su corazón rebosante de alegría. «Ahora somos una familia de verdad», dijo Lucía, su pequeña voz rebosante de emoción. «Siempre lo hemos sido, cariño», respondió Javier, besando la parte superior de su cabeza. «Esto solo hace oficial lo que hemos sabido en nuestros corazones todo el tiempo». En los meses siguientes, Javier se volcó en sus proyectos sociales. La Fundación Nuevos Comienzos creció rápidamente, ayudando a docenas de niños necesitados. El parque renovado se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación para la comunidad. Una tarde soleada, Javier estaba en el parque, viendo a los niños jugar en el nuevo parque infantil. Sofía e Isabela estaban entre ellos, riendo y corriendo con sus nuevos amigos. Diego estaba sentado en un banco cercano, leyendo a un grupo de niños más pequeños, incluida Lucía. Elena se acercó, sonriendo ante la escena. «Tú hiciste esto, Javier. Mira toda la alegría que has traído». Javier negó con la cabeza humildemente. «No, Elena, lo hicimos nosotros. Tú, los niños, todo el equipo de la fundación. Incluso Marta ha sido de gran ayuda». Hizo una pausa, contemplando el cielo despejado. «A veces me pregunto si los padres biológicos de los niños estarían orgullosos. Si aprobarían lo que hemos hecho». Elena le puso una mano reconfortante en el hombro. «Estoy segura de ello, Javier. No solo cuidaste de sus hijos, sino que también estás ayudando a innumerables otros. Convertiste una tragedia en algo hermoso y significativo». Javier sonrió, sintiendo una paz que nunca pensó posible. «Gracias, Elena, por todo». Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas, Javier llamó a los niños. Juntos, como la familia en que se habían convertido, caminaron hacia casa, dejando atrás un legado de esperanza y renovación en el parque que había cambiado sus vidas para siempre. Javier, una vez atormentado por la culpa y el remordimiento, ahora caminaba con la cabeza bien alta, rodeado del amor de su familia y la satisfacción de saber que estaba marcando una diferencia en el mundo. Había reconstruido no solo su propia vida, sino también innumerables otras. Y en ese momento supo que, fuera lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos, como una familia. 5 años después, el Parque del Retiro brillaba bajo el sol de la mañana. Carpas blancas y banderas de colores creaban una atmósfera de celebración y esperanza. Javier estaba en el evento anual de la Fundación Nuevos Comienzos, observando con orgullo cómo atraía a multitudes de toda la ciudad. «¡Papá!», gritó Sofía, corriendo hacia él con una carpeta de bocetos. «Mira lo que he hecho para la exhibición de arte juvenil». Javier sonrió, admirando sus intrincados dibujos. A sus 15 años, Sofía se había convertido en una artista prometedora, habiendo ganado ya varios premios locales. A su lado, Isabela preparaba su propio conjunto de pinturas. Las gemelas, todavía inseparables, pero cada una desarrollando su estilo único. «Increíble, cariño», la elogió, besando su cabeza. «Tus padres estarían muy orgullosos». Isabela se acercó, ajustando el micrófono en su tableta. «Diego está a punto de empezar su charla», anunció. A los 16 años, Diego se había convertido en un orador motivacional, compartiendo historias de perseverancia y esperanza con estudiantes de varias escuelas. Hoy hablaría sobre la resiliencia y las segundas oportunidades. En el escenario, Diego comenzó su discurso. «Mucha gente cree que nuestros errores nos definen», dijo, con voz fuerte y segura.
pero son nuestras decisiones después de esos errores las que demuestran quiénes somos realmente. Javier sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, hinchado de orgullo por el joven en que se había convertido Diego. Un niño una vez lleno de miedo e ira, ahora ofreciendo inspiración a otros. Cerca, Lucía, de 10 años, jugaba con otros voluntarios junior, su sonrisa reflejando la de las gemelas, su personalidad una deliciosa mezcla de curiosidad y compasión. Elena se acercó sosteniendo una taza de café. A lo largo de los años, su asociación con Javier había evolucionado más allá de los límites profesionales. Aunque no eran una pareja oficial, eran, sin duda, una familia. ¿Listo para la gran inauguración?, preguntó, apretando suavemente la mano de Javier. Javier asintió. El antiguo restaurante cerca del parque se había transformado por completo en un centro de apoyo para jóvenes sin hogar. Hoy inaugurarían una nueva ala dedicada a programas de educación y arte para adolescentes. Durante la ceremonia de corte de cinta, Javier reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. El dibujo original que las gemelas le habían vendido una vez, el que lo cambió todo, ahora colgaba enmarcado en la entrada del centro, un recordatorio permanente de dónde comenzó todo. Este centro, dijo Javier al micrófono, no se trata solo de proporcionar refugio o comida. Se trata de dar esperanza. Se trata de mostrar a cada niño que se merece una segunda oportunidad. Los aplausos estallaron entre la multitud de niños, muchos de ellos beneficiarios directos del trabajo de la Fundación Nuevos Comienzos. Después del evento, la familia se reunió en el lugar exacto donde Javier había conocido por primera vez a las gemelas. Un banco de madera, ahora restaurado, seguía en pie como testigo silencioso de su viaje. «¿Papá?», preguntó Lucía, con los ojos muy abiertos de curiosidad. «¿Cómo nos encontraste?». Javier sonrió, acercándola más. «A veces, cariño, la vida nos pone exactamente donde necesitamos estar, en el momento exacto en que necesitamos estar allí». Sofía e Isabela compartieron una mirada de complicidad. «Nuestro dibujo», dijo Sofía en voz baja, «fue lo que te trajo a nosotros». Diego, ahora más reflexivo y pensativo, intervino. «Y ahora mira lo que hemos construido. ¿Cuántas vidas hemos tocado?». Javier miró a su alrededor. El parque, una vez testigo de su momento más oscuro, se había convertido en un símbolo de esperanza y renovación. Los niños jugaban, las familias paseaban, los voluntarios trabajaban incansablemente. «No todo fue perfecto», dijo Javier suavemente. «Cometí errores terribles, pero aprendí que el amor, la compasión y la determinación pueden transformar incluso nuestros momentos más oscuros en luz». Elena lo rodeó con sus brazos por detrás, sus manos envolviendo las de los niños. «Sois mi mayor logro», murmuró Javier, «mucho más importante que cualquier negocio que haya cerrado». Las gemelas sonrieron, Diego asintió respetuosamente y Lucía aplaudió encantada. Marta, ahora coordinadora de proyectos de la Fundación, observaba desde lejos, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. El sol comenzó su descenso, pintando el cielo de naranjas y rosas, como si el universo mismo estuviera celebrando a esta improbable familia, una historia de redención y amor. Javier, un hombre que una vez huyó de sus responsabilidades, ahora estaba rodeado por el mayor tesoro imaginable, su familia y el compromiso de seguir ayudando a otros niños a encontrar su propia luz, su propio camino. Un nuevo comienzo, no solo para él, sino para todos los tocados por su historia. Y así, en el mismo parque donde todo comenzó, la familia celebró la vida, el amor y las infinitas posibilidades de la redención.